Leer lo que se dice leer, leemos, claro que leemos. Podemos leer las 3 líneas de un post de Instagram, la etiqueta de un champú, la sinopsis de una serie o al mismísimo Dostoyevsky. Sin embargo, a pesar de que en España parece que leemos cada vez un poquito más, comprendemos menos. De hecho, somos uno de los países de la Unión Europea con peor comprensión lectora. ¿Cuánto y cómo leemos? ¿Está bien leer aunque sea cualquier basurilla? ¿Y quién dice que lo que leemos es una basurilla? ¿Cómo han cambiado las nuevas autoras el panorama literario? ¿Demonizamos al que no lee? ¿La lectura en pantallas hace que leamos más o todo lo contrario? Dentro, Gameplays. Hola, mis pequeños Gameplaysers lectores. Bueno, no solamente va dirigido a los lectores, va también dirigido pues, para que te animes a leer o, por qué no decirlo, para que sepas cómo está el mercado de la lectura juvenil en España. Darío, yo sé que tú eres una persona que ahora se ha puesto mucho con los pop-ups de estos desplegables. Tienes una amplia colección a consecuencia de, yo soy muy de tu camada. Yo soy muy lector. Mira, o sea, ¿Eres muy lector? ¿Cuál ha sido la última? Y no va a decirme alguna de estas en plan de Kika Superbruja o algo así del rollo, ¿no? Por ahí anda. Pero mira, por ejemplo, paquidermo, citología, errete, que es lo del final de los cordones. ¿Tú crees que una persona que no leyera sabe esas palabras? Bueno, una persona que tuviera hijos a lo mejor sí que las podría saber sin leer. Sí, yo ¿verdad? te tengo que decir una cosa. A mí la biografía de Chenoa también me ha dado bastante nuevo vocabulario, por qué no decirlo. Pero es muy importante crear hábito de lectura, Darío. Yo leo mucho en las pantallas también. En la intimidad. En la intimidad, efectivamente. Como siempre te hemos preparado un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va, pues la vaina que nos ocupa en el día de hoy. La lectura fue para muchos un refugio esencial durante el confinamiento. Pero, ¿fue un fenómeno pasajero o hemos cogido el hábito? El relevo generacional en la literatura lo han protagonizado jóvenes autoras y autores que han despertado el interés en aquellos que pensaban que leer era aburrido. Los libros se han adaptado a los nuevos tiempos, los nuevos lenguajes y las nuevas formas de mirar al mundo. Sin embargo, son muchos los jóvenes, más de la mitad, que no leen libros nunca. Y hoy en día es muy complicado huir de toda esa facilidad de consumo por dejarlo todo y sentarte en silencio a leer un libro, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes no son inmunes a ello, pero no creo que sea algo propio de los jóvenes. Leer es uno de los regalos más grandes que la escuela puede hacer a nuestros hijos. ¿Por qué es tan importante leer? Cuando le decimos a un niño que hay que leer porque es divertido y el único criterio para leer es que es divertido, si encuentra diversiones más amenas, hacen bien en dejar la lectura. Se demoniza al que no lee. ¿Sabes de qué va Don Quijote? Sí, de un jambo que está fumado, loco, yo qué sé, y le dan venazos y ve ahí movidas raras. Algo de eso, ¿no? ¿Cómo podemos crear un hábito de lectura? Y el primer consejo es reservar todos los días un ratito para leer. ¿Cómo influyen las pantallas en nuestra forma de leer? Los nuevos hábitos de vida, la prisa y la multitarea también afectan a los hábitos de lectura. ¿Pueden ser las redes sociales un aliado en esta causa? Los jóvenes muchos no leen porque yo creo que no han encontrado su lectura perfecta, su género, su autor, cuanto conecten, luego ya no lo van a poder soltar. Y los booktubers intentamos eso. Hey, this is day one of me reading the Song of Achilles. This is me finishing it. Ahí lo llevas, ¿eh? Fíjate cómo se está echando unas risotas. Booktoker se dice. Así es. ¿Sí? Así es. Lo hemos dicho bien, ¿no? Vale, correcto. Bueno, 60 años, ¿quién? Ah, vale. Bueno, yo qué sé. También hay mucha gente con 60 años en este país. No vamos a entrar en eso, Darío. Voy a presentar esta mesa de ensueño que nos rodea en el día de hoy y además que nos va a ilustrar bastante acerca de la movida. Ella es María García, que la hemos tenido ya en anteriores ocasiones porque es responsable de literatura joven en RTV. Bueno, en Place. Bueno, en Vamos Place. a acotar un poquillo. En Place Trends, perdón. Eso, sí, bueno, sí, claro. sí. Bueno, te había yo aquí hecho un upgrade. Sí, la verdad es que no sí. pagado. O sea, la verdad es que es free marketing. O sea, claro. No, nada, encantada de estar aquí con Oye, vosotros. qué ilusión, María. ¿Cómo llevas esa responsabilidad? Ay, pues bien, la verdad es que bien. Yo soy muy lectora además, o sea que... ¿Te pagan algún autorcillo? Es que yo no sé si eso se lleva al soborneo. No se paga. Oye, se descubre, se cuenta... Ruescas ha sonreído. Ruescas ha sonreído. Yo sonrío siempre. Ah, vale.
vale. Soy una persona muy alegre. Ah, vale, vale. Bueno, pues vamos a presentarle a él porque él, aparte de amigo, es escritor y guionista al que a lo mejor pues habéis visto precisamente también en la Feria del Libro. O sea, es un... Bueno, y también youtuber. He hecho de todo. Es que hace de todo, es que hace muchas cosas, mi niño. Sinceramente, ¿sabes? Como lo de YouTube después de la pandemia lo he dejado un poco más apartado por cuestión de tiempo, pues me da un poco de vergüenza decir... También. Bueno, pero también lo has sido. Hombre, y lo sigo siendo. En el corazón yo soy para siempre. Pero para siempre. ¿Y a cuánta gente habrás acercado a la lectura gracias a YouTube? Es que no es ninguna tontería cuando se habla del tema de las redes. No, a muchos, y la verdad es que espero seguir haciéndolo. Y tremenda biblioteca que tiene solamente compuesta por él. O sea, que eso ya me parece bastante fuerte, ¿sabes? O sea, ya ahí no tienes que hacer el ejercicio de lectura, sino de escritura, que eso ya me parece como un next step total. Exacto. En fin, no apto para humanos casi. Elisa Victoria, escritora, otra de las nuestras. Madre mía, una rara avis. Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de saludarte y de tenerte aquí con nosotras. También por Zoom saludamos a Luna Miguel. Ella es escritora y además también editora. O sea, por si acaso no tenía ya suficiente ella con empaparse todo el día leyendo y escribir, también edita, produce, hace todo. Repite en el programa como siempre porque ella es de la casísima. Y bueno, estamos encantados de tenerte aquí de nuevo. Luna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí súper feliz de poder contar los entresijos de este mundillo. Oye, aparte del caliente, ¿qué tenemos entre manos, Luna? Caliente siempre entre las manos. pero bueno, escribiendo cositas que ya desvelaré. Se vienen cositas, vale. Pensaba que ibas a traer aquí una primicia a tus amigos Placers. Ah, vale. No somos tan especiales, eso ya está clarísimo. Bueno, nos gusta siempre estar en la mediocridad, acuérdate, Luna. María del Mar Fernández Laschetti, ella precisamente es booktoker. ¿Está bien dicho? ¿He dicho algo mal en todo esto? Vale. Es estudiante además de la Carlos III y emprendedora. O sea, que esto a mí me gusta mucho porque parece como un sui generis, pero no. ¿Qué has emprendido, querida? Pues abrí una academia online de bachillerato internacional y técnicas de estudio. Hostia. Claro, o sea, que tú eres de las que pone en LinkedIn emprendedora joven y además es verdad. Sí. Bueno, pues sí se puede, que se dice. Yo quiero empezar con una pregunta, a lo mejor quizá María nos puedes echar un cable. ¿Leen o no leen los jóvenes? A ver, yo creo que sí. Es verdad que sigue extendiendo, o sea, se sigue extendiendo, es verdad, la falsa creencia, ¿no? Es que los chavales solo están con la maquinita, que diría mi abuela, ¿no? Solo están con las maquinitas, con las pantallas. Bueno, es posible que sí, ¿no? Que esto forme parte de su ocio, pero es que yo creo que no nos damos cuenta de que a través de esas pantallas también cada vez es un dispositivo al que llegan libros y cada vez de mayor manera, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que sigue extendiéndose esa falsa creencia, ya te digo, de los chavales de 20, 30 años no leen, pero claro que leen, lo que pasa es que igual han cambiado las formas de consumir esa lectura. Javi, ¿tú crees que el tema de la pandemia ha sido, efectivamente, como bien se reflejaba en el vídeo, algo pasajero o ha sido un boom que ya ha dejado gente enganchada? O sea, más allá de las que tuvieses pendientes de Roz y todas estas, o Mercedes Ron o cualquiera. Claro, yo me imagino que sí, que para muchas personas ha sido un momento de calma y de pararse y de poder disfrutar de la lectura. Tengo que confesar que para mí fue todo lo contrario. Me sentía tan agobiado por todo lo que estaba pasando que leí la mitad de lo que leía habitualmente. Yo espero que la gente que se enganchó a la lectura y que no había descubierto aún pues ese libro especial que también se mencionaba en el vídeo, que te engancha a la lectura, pues siga después de toda esa cuarentena y siga descubriendo autores y géneros, ojalá. Claro, en mi caso fue lo contrario. O sea, estabas ahí agarrando las riendas de la salud mental, ¿no? De para verdad, que no se desbocase mucho. Y es muy fuerte, ¿no? Porque todo el mundo, pues yo estoy leyendo... Escúchame, ¿sabes lo que me releí? Crepúsculo. Y lo hicimos todos juntos, a la vez, en Instagram, en Twitter, se comentó en vídeo y fue una experiencia bastante catártica. Y luego vimos Crepúsculo, la película, todos. Viva Stephen Meyer. Es que es culto. Stephen Meyer es así. ¿Quién gana? ¿Peli o libro? Hombre, gana el libro por muchas razones, mucho. Pero también los comentarios de la peli fueron más divertidos. Claro, porque primero sale el libro, entiendo, y luego sale la película, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Pues depende, ¿eh? En mi caso, fíjate, yo es que vengo a esta mesa intentando, ¿sabes?, como con todo el ánimo de los lectores, pero sinceramente yo con los años me he vuelto un poco más... Petardillo. ¿Te gustan las de línea de cajas del Carrefour? Pues mira, de repente digo, oye, a lo mejor te pones con yo qué sé, un libro como Dune y se te cae un poco en las manos y dices, pues dentro de unos meses sale una peli o esta semana.
pues ya me veo la peli, el libro ya lo dejo para luego. Si me gusta la peli, antes no, antes era como, no, si el libro sale, o sea, si hay película, antes me tengo que leer el libro para luego además juzgarlo, en plan, esto lo han hecho fatal. Había un rigor. Bueno. Ahora es todo más laxo. La cosa es que si primero te ves la peli que va a sacar de Dune y luego te lees el libro, ya el personaje del libro te lo imaginas como Timoteo. Mira, hay una cosa que estaba comentando a propósito de lo que decía Javi, antes de retomar un poco lo del tema de los jóvenes, que yo le quería preguntar a Luna precisamente. Estamos hablando a lo mejor de lecturas que hay gente que considera como más, pues bueno, de otro tipo de categorías, pero ¿quiénes son esas personas que otorgan la categoría a las lecturas? O sea, al final una lectura es todo aquello que nos hace elevarnos a otro plano, entretenernos, etcétera, o una buena lectura es la que tiene una categoría de literatura, pues de rigor, etcétera, o avalada por los especialistas. Yo qué sé, ¿sabes? Yo creo que las cosas al final se van avalando también a lo largo del tiempo, ¿no? Antes, por ejemplo, en el vídeo que habéis puesto, había un chaval súper majo definiendo como nunca nadie lo ha hecho el Quijote, que me parece que es la mejor definición del Quijote que puede haber. Y realmente el Quijote es como cuando El País o cuando algún medio hace como el mejor libro de la literatura mundial, ¿no? Casi todo el mundo menciona el Quijote porque hay que mencionarlo, ¿no? Porque si eres escritor tienes que mencionar siempre el Quijote, pero a lo que yo voy es a que realmente es una maldita novela de aventuras, como lo pueden ser cualquier otra novela, ¿no? Que ahora, porque todo está como súper definido, ¿no? Y tenemos nuestras secciones y demás, una novela que ahora pondríamos a lo mejor en apartados asociados, pues eso, ¿no? A aventura, juvenil, fantasía, etcétera, ¿no? ¿Qué más fantástico y qué más fantasía hay que en el Quijote, ¿no? Entonces, a mí me parece que como todo está dividido y como nos encanta estar definiendo generaciones, géneros constantemente, creo que esto a veces hace un flaco favor. Y el hecho de que estemos totalmente, totalmente guiados, ¿no? hacia las mesas de novedades, yo tengo que ir a esta porque es de novela negra, yo tengo que ir a esta porque es de poesía, el hecho de que haya tanta diferenciación a veces hace que no nos atrevamos a probar con otros géneros. Y me gustaba lo que decíais de la película, porque yo creo que además no es incompatible amar Harry Potter y amar el Quijote. No es incompatible estar viendo vídeos de Young Beef y leer filosofía. No es incompatible leer a Elisa Victoria y haber pasado toda la tarde viendo vídeos de TikTok, ¿no? Creo que son cosas absolutamente compatibles y es lo que está demostrando también la gente joven, ¿no? Que se puede estar uno todo el día en Netflix y luego irse a leer el libro antes de dormir, o se puede estar todo el día en TikTok y aprovechar esa misma aplicación, ese mismo teléfono para luego leerte la novela de Sally Rooney, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que tenemos que dejar de guiarnos por esos caminos que nos marca la industria muchas veces, que a veces están bien, pero a veces también son muy restrictivos. Y atrevernos a leer de todo. Total, que no nos arrastre el camino de la intelectualidad. También puedes no hacer nada si quieres y seguir viendo gameplays. O sea, eso siempre nosotros desde aquí también tenemos que animar para casa, Luna, entiéndeme. Elisa, por hablar un poco del boom de Nueva Peñita escribiendo, ¿creéis que era necesario un poco de aire fresco en el panorama? ¿Que hacía falta que se aireara un poco porque olía cerrado ya? Bueno, ahora ya siento que está súper refrescado, pero sí recuerdo un tiempo en el que me apetecía como que hubiese más gente compartiendo el mismo escenario. Pero siento que ha sido muy efectivo, en realidad ha llegado un montón de gente nueva y ahora hay de todo, un montón de perspectivas, un montón de experimentos, gente de 30, de 20... Que están haciendo cosas interesantes y que están cambiando mucho los puntos de vista, que quizás sí que hacía falta. No es que yo tenga algo en contra de ningún punto de vista concreto, pero sí que había una enorme abundancia de un punto de vista concreto, como decía, ha sido muy rico ver que eso se abría y que se abría en mucho de amplitud, de diferentes edades, diferentes
posicionamientos ideológicos, géneros, de todo, y eso yo lo estaba deseando, porque me sentía cuando era joven, quiero decir, cuando yo tenía 20 años a lo mejor y Sigues siendo empezaba... joven, Elisa. Para mí eres como un bebé reborn. O sea, Bueno, relativamente joven, pero bueno, ya el panorama ha cambiado. Yo lo noto, que cuando tenía 20 o 24, que yo tenía una inquietud literaria y empezaba a escribir, sentía que había muy poco espacio para las cosas que yo empezaba a hacer, y me sentía rara. Y ahora se ha abierto un montón de caminos y ahora siento que no estoy nada sola, siento que como, bueno, tengo una enorme compañía que me han abierto a mí, que yo formo parte también de otras aperturas y es bonito, me siento cómoda ahora mismo, no me siento nada sola. eso es muy bonito, Elisa, porque eso efectivamente indica que al final, bueno, pues hay un cambio de tendencia que también es muy positivo. Y yo precisamente quería preguntarle a María, pues un poco si ella piensa que las redes sociales, en este sentido, que muchas veces se las está, bueno, pues a lo mejor estigmatizando de más, ¿no? Precisamente porque a lo mejor estén haciendo sugerencias o recomendaciones o llevando al mundo de la literatura hacia un lugar que no tendría que ser. ¿Son más enemigas o amigas de la literatura? A ver, depende, pero yo sí creo que son más amigas que enemigas, porque yo, por ejemplo, cuando empecé recomendando libros no pensaba que iba a ser un tema interesante. O sea, no solía hacer contenido de libros porque pensaba a quién le va a interesar, y no. Había mucha gente que decía, ay, yo quiero que me hagas una recomendación de tal. Tengo 15 años, ¿qué me recomiendas de fantasía? Y gente incluso mayor que decía, ay, tengo 40 años y me apetece viéndote probar algo nuevo. O sea, que yo creo que sí pueden ser amigas, pero claro, como todo, también depende de a las personas que sigues en las redes sociales y demás. Aunque lo bueno de TikTok es que como puede salir en para ti, que lo puede ver todo el mundo, hay mucha gente que lo vio y dice, nunca he leído, nunca he probado nada, pero viendo tu vídeo me anima a probar este libro. Y luego personas que te escriben y te dicen, ay, me ha encantado la recomendación que has hecho, ¿qué otra cosa podría leer? O sea que yo creo que sí. Bueno, no sé si sabéis vosotros este tremendo dato, que es que en comprensión lectora los jóvenes entre 15 y 27 años pues suspendemos aquí en España. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de jóvenes que además no estudian más allá de la ESO. No sé si se puede fomentar la lectura ante semejantes datos de abandono escolar, se debe, no, da igual. ¿Qué opináis? Un poco para todos, para el que quiera recogerlo. A ver, es evidente que se debe fomentar, y yo recuerdo, me voy a ir al tema del instituto, ¿no? Del colegio. Yo recuerdo llegar al instituto y, bueno, más allá de las lecturas obligatorias, que bueno, están ahí, forma parte del temario, al final yo recuerdo perfectamente como a lo mejor alguien se portaba mal y decía, castigado a la biblioteca. Es como, ¿cómo castigada la biblioteca? ¿En qué momento eso es un castigo, no? O a lo mejor alguien se portaba mal también, ¿no? Pues para mañana 50 páginas más de tal libro como castigo. Es como, ¿cómo leer es un castigo? O sea, ya te vas a tu casa con 10 años, tal, no tienes la capacidad de decir, bueno, me lo han puesto como un castigo, pero lo voy a disfrutar porque leer es vivir. No, o sea, te vas a tu casa con la percepción de que eso es un castigo porque te lo han establecido como tal. No digo que se siga haciendo ni que sea lo habitual, pero es algo que yo he vivido. Entonces, por esa parte yo creo que falta mucho de incentivo y que a lo mejor es muy fácil castigar con eso. Vale. Pero ¿hasta qué punto esto favorece a un chaval, pues eso, de 10 años, que ya empieza a ver la lectura como algo obligatorio, como un deber y un castigo incluso? Voy a romper una lanza por los profesores, porque mira, es verdad que eso lo hemos vivido algunos en algunos momentos, también si te lees hasta aquí te dejo la videoconsola, ¿no? El relacionar, el separar formatos, cuando al final muchas de las historias que se juegan en videojuegos son tan fascinantes o más que las de una película o las de un libro, y entonces yo, por ejemplo, me he enganchado a muchos videojuegos por eso. Pero bueno, la lanza a favor de los profesores tiene que ver con hasta qué punto ellos tienen las manos atadas. Tenemos la suerte de que todos vamos creciendo, y entonces ahora de profesor están personas que tienen pues mi edad, 30 años, 28... 26 incluso, como 26, tú algunos de vez en cuando, claro. Pero no iba a decir mi edad real, pero sí, 26, exacto. Y de repente esta gente ha crecido leyendo Harry Potter, leyendo a Blue Jeans, leyendo a autores y autoras de todo tipo, que no temen pues poner un fragmento de un libro para analizar en vez de un texto a lo mejor de un clásico, y luego ya llegan al clásico. Hasta
hasta cierto punto pueden, pero claro, ahora mismo el sistema educativo, que no me voy a meter a hablar de él, está hecho unos zorros y de repente nos tenemos que encontrar con no me voy a meter con él, está hecho unos zorros. Correcto. Claro. Porque la verdad, de pronto estos profesores que tienen unas intenciones, unas ganas de hacer un cambio, no pueden porque tienen que meter X lecturas para llegar a X contenidos para que al final del curso se termine esto, porque luego tienen que evaluar de una manera concreta que les piden desde arriba. Entonces, esa frustración yo creo que algunos profesores la pueden ocultar más, pero otros es normal que se transmita y que algunos alumnos pues al final la hagan suya. O sea, que mucha literatura en la juventud, Luna, diríamos que a lo mejor tapona el agujero del deseo y que luego después al final la gente diga y lo vincule negativamente. Estabas asintiendo, por eso yo quería que dieses un poco tu punto de vista. Sí, yo estaba pensando en seguir rompiendo lanzas y esta vez a favor de los propios jóvenes y de esa sensación como de estar perdidos, ¿no? Cuando no tienes a nadie que te recomiende, ¿no? Ahora, por suerte, pues tenemos tiktokers o youtubers o gente en Instagram, ¿no? Comunidades en Instagram donde te puedes sentir más o menos reconocido, pero me da la sensación de que el lector más o menos de nuestra edad, ¿no? El lector millennial, no controlo tanto, ¿no? Qué pueda estar pasando con la generación Z, pero sí que es verdad que el lector millennial hace unos años no tenía las comunidades que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que la comunidad es súper importante y es súper importante reconocerse en otros lectores, reconocerse en otras personas que están en redes sociales haciendo lo mismo que tú, que es leer o subir fotos de sus libros y demás, y comentarlos, etcétera, porque en el instituto eso no se propicia, es decir, lo que se comenta son las lecturas obligatorias que forman parte, ¿no? de estos zorros, y luego también porque en casa no hay tradición, es decir, ¿cómo podemos quejarnos de la comprensión lectora de nuestros jóvenes cuando a lo mejor sus padres tienen peor comprensión lectora todavía, ¿no? Completamente. La gente, yo he tenido la enorme suerte de que mis padres eran muy lectores y de que siempre he tenido libros en casa, y eso a mí me ha ahorrado un camino que no sé cómo hubiese sido de otra manera, ¿no? Yo no sé cómo hubiese sido descubrir que existen las bibliotecas, descubrir que existen distintas editoriales, descubrir que los libros no solo hablan de señores aburridos y no solo están escritos por señores con bigote y gafas, ¿no? Quiero decir que todo ese camino yo tuve la suerte de vivirlo en casa y de descubrirlo en casa, pero es que cómo no va a haber una comprensión lectora mala, cómo no va a ser difícil el camino de los jóvenes para llegar a la cultura en general si es que en casa no se habla de eso, ¿no? Claro, si está todo como impregnado al final de una precariedad que heredada absolutamente. Sí, Luna. Luego, por ejemplo, yo creo que hay un abismo entre el momento en el que damos libros a nuestros niños y adolescentes y el momento en el que ellos tienen que seguir luego su camino, ¿no? Es decir, yo sí que veo que se compra mucho libro infantil, que los padres damos a nuestros hijos libros cuando son pequeños, pero luego no sabemos guiarles en los siguientes pasos, ¿no? Y por eso yo defiendo también que haya una comunidad de lectores, ¿no? O incluso programas como este, donde siempre traéis a escritores, etcétera, demostrando pues eso, ¿no? Que la literatura puede estar en distintas capas de la sociedad y puede servirte en tu día a día. No es necesaria siempre, pero puede servirte en tu día a día. Muy bien hecho, Luna, muy bien jugado esa. Bueno, quien tenemos a mesa que esta tarde nos está acompañando también desde su casa, que nos ha hecho unas tareillas, que le hemos mandado el cuadernillo para rellenar, a Daniel, que nos ha traído una buena movida. Vamos a ver. Vamos a hablar de los libros que os gustan. A mí personalmente no me gusta ninguno, pero vamos a hablar. Todos tenemos unas ganas increíbles de pincharnos las 45.000 páginas de Guerra y Paz de Tolstoy, pero estamos muy ocupados mirando al vacío y mirando TikToks en bucle, que de hecho me estoy perdiendo ahora mismo y eso me molesta bastante.
Que te traten de tonto por no haberte leído El Quijote, fíjate. Sabiduría. Muy bien, sabio, muy bien. Es como si la gente asociara el consumo lúdico de la novela con el genuino crecimiento del cerebro y superioridad moral intelectual. Más allá de ser la comida del cerebro, el alimento del alma y el alpiste del esfínter, los libros también son un objeto físico de relativo tamaño y peso que pueden utilizarse para diversas necesidades que están relacionadas con dicho tamaño y peso, como la pata de una mesa coja. Y es que no es directamente proporcional la cantidad de letras escritas que leemos al día con la cantidad de neuronas que se nos activan. Yo estoy constantemente leyendo. ¿Qué pasa? Que leo tweets de gente que necesita ayuda psicológica y eso me hace estar de puta. Es cierto que no está para nada incluido en la educación, salvo las 4 lecturas obligatorias de El árbol de la paz y El bosque de los grumos que haces en cuarto de primaria, que te dan tus primeros impulsos de partirte la cabeza con un cuchillo de cortar pescado. Somos un poco del biopic de la Esteban. Solamente os quiero decir que quiero que tengáis mi libro. Somos un poquito del libro de Naim Darrechi. Que tengo aquí, miradlo bien. Somos de fantasía épica, quizá. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues qué bien tenerte otra vez entre nosotros, Daniel, qué alegría. Yo tenía una cuestión para Elisa, precisamente, que me surgía precisamente a raíz de, bueno, pues un poco una perspectiva de género en torno a las mujeres escritoras. Yo no sé si todavía sigue pesando un poco el estigma de que las mujeres escriben para mujeres o ya hay algo roto en torno a todo esto que estamos hablando de los cambios de paradigma. Bueno, hay algo roto, pero no. Sigue quedando mucho por hacer. Sigue siendo bastante pesadito recibir ciertas preguntas que nos suelen llegar a las mujeres que escribimos y también mucho prejuicio por parte de los lectores que piensan que no van a tener nada que encontrar que les interese dentro de la escritura femenina. Vamos, si es que la escritura femenina es un concepto absurdo, o sea, todas las escrituras son exactamente igual de personales, puede haber un enfoque femenino, pero hay tantos que es absurdo crear esa casilla. De todas formas, también hay como un problema con la obsesión con la identificación por parte del lector, que no hace falta identificarte plenamente con lo que estás leyendo para que la lectura sea rica e interesante. De hecho, puedes establecer vínculos muy valiosos con algo que no tiene nada que ver contigo y que eso sea incluso pues más estimulante o más favorable para tu mente, acercarte a cosas que de entrada no tienen que ver con tu vida o con tus intereses, no sé. Y eso yo sé que está cambiando y que hay un montón de lectores que se acercan a la literatura escrita por autoras, pero sigue pesando un poco. Yo me di cuenta en Voz de Vieja, por ejemplo, que era un libro con una estética pues bastante caramelo, ¿no? Bastante dulce, que por dentro es mucho más oscuro de lo que parece, pero de entrada tiene una estética cursi que a mí me parecía guay reivindicar porque me siento cómoda en muchos registros. Y hubo muchos lectores que sé que cayeron en el prejuicio de pensar esto es como una especie de libro de niñas, como que no quisieron darle la oportunidad, y sí me llegaron muchas opiniones de chicos que sí que le habían dado la oportunidad y les había sorprendido porque habían pasado esa barrera de no sé si va a haber algo aquí para mí, y se habían dado cuenta de que de que no solo les podía haber interesado desde lejos, sino que había un montón de puntos en común dentro de esa infancia de una niña que podían representar también su propia infancia, porque las experiencias vitales no están al final tan separadas. Y bueno, aún así tenemos que seguir soportando bastantes perezas. Ojalá esta pregunta quede algún día tan lejana que ya no haga falta sacarla. No, totalmente. O sea, lo entiendo, nunca es de forma peyorativa, ni te preguntaríamos en plan de Elisa, ¿qué se siente escribiendo siendo mujer? ¿Sabes? O sea, hemos superado eso completamente, pero nos llama la atención porque además, sobre todo, el porcentaje mayor de lectoras son mujeres. O sea, que en torno a la lectura esta es la realidad. Pero bueno, como todavía el problema es estructural, eso es de siempre. Vale, vamos. ¿Y si no me gusta leer, qué? ¿Cómo genero un hábito? ¿Cómo encuentro a un autor que diga, ole? ¿Cómo ocurre eso? Lo primero de todo, lo que yo siempre recomiendo es que hay que tomárselo con calma, porque la verdad es como que quiero resultados ya.
súper rápido. Esto es igual que una película. Al principio, si no sabes muy bien, no estás acostumbrado a ver películas, puede que aciertes o no aciertes. Pero lo primero yo siempre recomiendo es la edad que tienes, porque hay libros que, por ejemplo, de fantasía juvenil, yo cuando tenía 15 años no leía lo mismo que leo ahora, pero a mí me hicieron engancharme a la lectura. Luego también yo animaría mucho para coger un buen hábito, no leer de noche, menos si tienes 15 o 16, porque la mayoría se acaban durmiendo. Entonces, en vez de hacer lo típico de, venga, lee un poquito antes de irte a acostar, no solo hace falta leer antes de irse a acostar, se puede leer de día, se puede leer un sábado por la mañana. Y sobre todo... Es como la sobra, ¿verdad? Sí, un poco en plan de, venga, para quedarte dormido, léete esta chapa. O sea, que no, es importante no empezar el Decamerón con 14 años y hacerlo por la noche. ¿O sí? Es decir, si eres el niño Play, sí, claro. Cuadra, claro, si quieres ser tertuliano, sí. Claro. Sí. Pero sobre todo favorecer que es como que hemos creado una imagen en torno a la lectura que es como lo último siempre o para dormir, o sea, que se puede leer por placer. O sea, que yo me puedo levantar un sábado por la mañana y decir, estoy tan enganchada a este libro que lo voy a coger y voy a seguir leyendo en vez de coger el móvil. Eso es lo que creo que deberíamos intentar favorecer en vez de... Ya para luego, esto, si lees un poquito de este libro, venga, lo de la consola, como hemos estado hablando. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi colegio en primaria se favorecía la lectura con premios, pero premios de verdad. Una bolsa de chuches o, por ejemplo, en el recreo eres tú quien es el capitán del equipo. Yo me acuerdo, eso le tengo un cariño, y también que no me recomendaban libros así... como de estos densos. O sea, yo he leído a Laura Gallego García fantasía en primero de la ESO y he leído cosas de misterio en sexto de primaria y en segundo de la ESO. Y ¿esos premios se extrapolan al pasado? Es decir, en los 60 era, venga, si te acabas el capítulo, un cigarro. O sea, se hacía... ¿Sabes que tenían efectos retroactivos para que tu padre te llegara con cartones de tabaco? Venga, niños, quien se acabe antes, Fray Perico su borrico, una cerveza. Bueno, yo precisamente quería preguntar que ¿crees, María, que si se demoniza el que no lee? Yo creo que sí, que se ha hecho siempre, pero creo que cada vez estamos más acostumbrados a que la gente nos diga no leo o no leo apenas nada, ¿sabes? Como que te puede chocar, pero ya tampoco te extraña. Es como la gente está a sus movidas y más ahora, no tienes tiempo, tienes bloqueo lector, no avanzas, no te concentras. Como que cada vez es más habitual no leo o leo muy poco, apenas nada, ¿no? Creo que si se demoniza es como, se sigue señalando un poco de, tío, como no lees, ¿sabes? Pero cada vez está más arraigada esta tendencia, ¿no? Tampoco normalizarla, en plan de no leo, jaja, claro, no, claro leo, que no. pues vaya friki, claro, es que también... Claro, o sea, están los dos extremos, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que ahora no extraña tanto... escuchar que la gente no lee. Eso es, sí, yo creo que... ¿Qué es el bloqueo lector? El bloqueo lector, pues de esto que a lo mejor llegas una tanda de, yo qué sé, semanas, meses leyendo y de repente, a mí me ha pasado, ¿no? De no estar lo suficientemente concentrada para empezar una lectura. De esto que a lo mejor llevas 2 páginas y dices, tío, estoy pensando en otra cosa, estoy mirando el móvil, ¿no? Es sobreestimulación por todas partes y no poder seguir leyendo a lo mejor hasta el día siguiente, ¿no? El bloqueo lector, me pasa a veces. A mí me pasa con la vida. Bloqueo vital, claro. Ruescas, sin caer en la clasistada, pero ¿crees que es importante leer para ser una persona culta? Yo creo que ayuda, pero no para ser una persona culta, sino sobre todo para sentirte un poco menos solo, porque de verdad que... A ver, yo empecé a leer muy pequeño porque tuve la suerte, como decía Luna, de tener una familia lectora. Pero yo recuerdo cuando llegó la adolescencia y la broma era con el que leía. Yo recuerdo, ¿sabes cuando en las carpetas tú te ponías ahí tus fotos guays y tal? Yo tenía una portada de un libro de Harry Potter. Imagínate. Me encanta. Regular, claro, regular para hacer amigos. Aunque llevar en el mismo colegio 18 años era complicado. Entonces, claro, en ese momento te sientes tan solo que dices, si es que, ¿qué estoy haciendo? Y de pronto llegan las comunidades, como decía Mar, y de repente encuentro el foro de Laura Gallego, o ahora ya pues ya está Instagram o Twitter o TikTok, y de pronto no te sientes solo. Y eso ayuda una barbaridad a caminar un poco en estas aguas tan complicadas cuando de repente sientes que estás solo. Entonces, yo creo que es importante sentirte acompañado, no ser crítico con quien no lee, sino acompañar y ayudarle. Ay, ¿cómo es? ¿Y cómo es que no lees? ¿O quieres que te recomiende algo? Ayudar, no ponerse en el otro lado, sino echar una mano, como se hace con TikTok. Y yo creo que también otra cosa que añadiría a lo que has dicho antes de cómo poder fomentar la lectura, son estos vídeos que hacemos
hablando sobre nuestro viaje personal. Cuando tú conectas de manera personal con un libro y lo consigues compartir y dices cómo ese libro llegó a ti, cómo te cambió, cómo te lo dio alguien y de pronto tú no querías leer, pero que estabas en un viaje en Mallorca y se te cayó al mar y tuviste que comprar otro ejemplar, un amigo te lo dejó en el móvil, lo leíste en el móvil, así, yo qué sé. Ay, ¿cómo se te crees escritor? Porque es que qué historia acabas de contar de la manga. ¿Has visto? Bueno, pues cuando estás enganchado a eso, ostras, yo veo un vídeo de eso y digo, yo también quiero vivir eso. Sí. Voy a ver si me pasa. Y entonces de repente te enganchas a ese libro y es el primero que te abre la puerta a muchos más. Eso es, para mí... O conectarte con otras realidades. O con otras realidades, pero para mí ese es el valor que tiene, porque no es tanto el aprender, sino el no sentirte solo, el decir, hay otras realidades y no son tan distintas a veces a la mía. Quiero tirar por ahí y a ver si Ay, tú mismo o quien quiera entrar... Es precioso. Es muy bonito. Es que me siento así. Quiero que me expliques un poco más o alguien también pueda aportar a lo que has dicho del componente social de leer. Sí. Leer, que es algo claramente individual, porque salvo en el cubil ese que había en la FNAC, que había como 40 personas leyendo. Ay, qué fuerte, es verdad. Eso fue de pandemia. Esto como sociedad lo hemos dejado pasar, pero había una que encima de días de lluvia olía a perro mojado y había 40 personas leyendo ahí sus cosas. Estaba lloviendo fuera y estábamos sentados ahí. Pero que es algo real, es algo individual, leer es algo individual, no es como casi cualquier otro formato cultural que te permite escucharlo música con alguien, ver una peli con otra persona o jugar con amigos. ¿Sentís también este componente social? ¿Te sentís también esta cosa de conectarte con otra gente? Además es que yo creo que las redes sociales, lo hablábamos antes, ¿no? Antes igual el vínculo entre el lector-autor era solamente el momento en el que tú ibas ahí a la firma de libros, ¿no? Te plantabas delante de él y le podías decir, oye, mira, pues te admiro un montón, lo que fuera. Este vínculo ahora mismo es extensible en las redes sociales, ¿no? O sea, yo puedo, lo que tú decías, Mar, de la gente me escribe para decirme, oye, recomiéndame libros de tal temática. Yo creo que ese feedback antes evidentemente no existía o no existía como lo conocemos ahora y es fundamental. Porque te puede llegar una persona que diga, bueno, pues no leo apenas nada. Bueno, pues conoces a Mar, la sigues, porque es que la tía recomienda libros que flipas y que igual, o te cuenta historias, ¿no? Como decía Javier, es habitual que Javier te cuente cómo ha llegado a un libro y es que te enganchas, es que te dan ganas de leer. Entonces creo que eso es importante. Y los retos han cambiado mucho. Cuando yo empecé en YouTube hace 13 años o yo qué sé cuántos, 10 años, toda una vida. Es verdad que cuando jugábamos ahí en los vídeos a hablar de libros y se nos ocurrían, yo qué sé, retos, el reto de la hamburguesa y tenías que decir un libro con portada verde o que fuese sobre, yo qué sé, algo sano. Bueno, eran juegos así y tal. Ahora mismo hay unos retos para TikTok porque son más cortos, tipo lee esta página de este libro, obviamente después de haber hecho todo el viaje del libro, y grábate leyendo la página 267 del libro no sé cuál, porque ahí es cuando muere el personaje, ¿no? Tú no lo sabes en ese momento, pero de pronto te grabas y vemos esos vídeos como el que ha salido antes de la niña, empiezo el libro, lo acabo y está histérica llorando, ¿no? Ese tipo de retos también generan... O sea, bueno, muchos de los grandes libros, las grandes ventas de ahora mismo vienen de eso, de esos retos de TikTok, de termínate este libro y a ver, y salen llorando y dices, yo quiero vivir esa experiencia. O sea, ¿cómo con un libro me voy a poner a llorar? Eso es imposible. Como el 3x02 de Élite, pues si tienes las reacciones de eso, es el mismo Es el mismo jueguito con otra experiencia, pero ahí está. Está pasando eso que, igual que ahora mismo en TikTok, si una canción pilla fuerte en TikTok, vas a reventarlo. ¿Están pasando también con los libros? Sí, yo me quedé súper sorprendida porque hice un audio de qué libro me ha gustado, qué libro recomiendo, qué libro es como mi favorito y libro que no recomiendo. Buah, ¿Cuál es el que no recomiendas? A ver, no recomendaba varios, como por ejemplo el de Gente Normal, de Sally Rooney, que es muy conocida, pero yo no me acabo conectando. Que mucha gente dijo, ¿cómo no te ha gustado? ¿Por qué no te ha gustado? Pero eso ayuda, ¿sabes? Porque es gente que lo ha leído y que dice, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? Claro. Y ese libro, ese vídeo tuvo como 200.000 visualizaciones y yo me quedé... O sea, a la gente le interesa y la gente comenta. Y la verdad que gente que luego me ha escrito, he probado me ha gustado. O sea que... He probado. Y ese audio se utiliza un montón de veces. Sí, se utiliza un montón de veces. Entonces la gente luego se mete en el audio y puede ver más recomendaciones y más recomendaciones. Entonces lo que yo sí veo muchas veces es que a la gente le falta un poquito ese impulso, porque es que son muchos libros. O sea, ¿por dónde empiezo? Ya, total. Es que a veces lo pensamos, pero Netflix al menos se adecua a tus gustos. Es un algoritmo que acaba aprendiendo de ti, pero con los libros estás un poquito más abandonado, estás un poco más solo. Entonces es verdad que las redes sociales vienen bien para dar ese... Y que ahora es una selva, ¿eh? ¿Te imaginas que entras en la central
entra Alicia y te pega el libro. Pues imagina, pues sería muy fácil. Sí. Es que lo que nos pasaba antes con el cine, yo veía siempre, decíamos siempre, menos mal que en la literatura tenemos un montón de tiempo, cada vez que sale un libro, en juvenil sobre todo, dura un montón en novedades, en la mesa de novedades. Ahora es como el cine, una cartelera, una semana, porque salen cientos. O sea, es que es exagerado, y encima del mismo grupo editorial. Entonces, claro, lo mismo tú antes te guiabas a lo mejor por la tendencia de un sello o de un grupo editorial, Sí, si eras un no poco sé más qué, friki, claro. evidentemente, porque otros no se enteran de la misma media en ese sentido, se enteran de la portada o del nombre del autor, pero seguías ese camino y de pronto eso es inviable ya, porque claro, te vienen tropecientos de golpes, es un mercado Necesitamos muchos ojos para salvaje. leer tanto. Bueno, yo, Elisa, Luna, nos tenemos que despedir de vosotras. No sé antes, Elisa, que nos hagáis un pequeño mensaje final, así que empiezo por ti. Por mí, Sí. un mensaje final. Bueno, Una comentadita de algo que se haya dicho, algo que se nos haya escapado por aquí. Ya sé que son muchos topics de los que hablar y mucha gente de la que rajar en negativo, pero dejémoslo por todo lo alto, por sí, favor. son muchos temas. Dos cosas importantes sobre ser escritora y mujer es que se nos demanda mucha más accesibilidad que a los autores masculinos, a los que todo el mundo respeta y entiende que están ocupados, mientras que a nosotras se nos exige como que estemos siempre atendiendo todo lo que se nos pide, y si no es que somos muy antipáticas. Y también hay una cierta obsesión con la relación entre lo que escribimos y la vida personal, que tampoco es nada relevante. Y eso antes, pues, como con el momento se me olvidó. Y sobre el fomento de la lectura, yo... tampoco hay que obsesionarse con que leerle da sentido a tu vida, ¿no? Pero sí es verdad que puede ser interesante, y que es verdad que en el vídeo al principio se vio un comentario sobre que muchas veces pensamos que no nos gusta leer porque no hemos encontrado la lectura adecuada, y yo sí creo que casi todo el mundo tiene un nicho de libros que les va a satisfacer, y solo hay que ir probando, y eso con vistas a fomentarlo en los jóvenes. Yo recomendaría que haya muchos libros de muchos tipos en casa, a su alcance, sin metérselo en las narices, pero dejándolo por si le da curiosidad. Cualquier día se asoma, y es verdad que el terror y la fantasía en la juventud suele funcionar muy bien, pero el realismo sucio suele gustar mucho a los jóvenes como iniciación para luego llegar a otras cosas. Y suelen tratar como, temas adultos que les pueden atraer mucho, que igual en las literaturas más juveniles se tratan más de pasada y que ya tienen edad para asimilar con naturalidad, y estos libros que tratan pues temas como más adultos, más prohibidos, y suelen ser muy atractivos y suelen ser un puente bueno. Pero entonces puede que no funcione, pero dejarlos por la casa y que igual alguno caiga y ya se encuentre un camino, pues puede ser una opción que funcione. Pues ala, pon libros en tu casa, que se vaya tropezando la niña, Darío, y ya alguno abrirá. Los tres cerditos ahora mismo. ¿Veis los tres cerditos? No, leemos. Ah, lees. Bueno, leo yo. Ah, vale. Y se lo sabe ya de memoria, ¿Sí? pero quieres, sí. ¿Y se entristece? Sí. Cuando No, los tres cerditos es la que sopla la cabaña y todo, ¿no? Sí, pero no. O sea, tiene una parte ahí tiene un giro un poco duro. No, sí, el que más me le gusta es Los siete cabritillos, que es más violento. Literatura de terror, para niños. Terror para niños, Me le gusta, se ríe. Luna, mensaje final, cariño, antes de despedirnos de vosotras. Bueno, voy a ir totalmente a la contra de todo lo que he dicho antes. A mí también me gusta la idea de no leáis, porque leer os destroza la vida. Acabáis llenando la casa de demasiados objetos rectangulares que ocupan mucho espacio y hay que limpiar con el plumero muy a menudo. No leáis porque os va a obsesionar, no leáis porque vais a tener que hablar de ello con vuestros amigos todo el rato, no leáis porque vais a querer acabar escribiendo vosotros también, y no leáis porque es que te da tantas vidas que te das cuenta de lo corta que es la tuya propia, ¿no? Entonces, con esta cosa medio pesimista, pero muy optimista, me despido, porque creo que no hay que leer porque te jode la vida entera.
Pues Luna, qué bonito este de no leáis porque seréis libres, guiño, guiño, así que haced el favor de leer. Nos quedamos, he pillado bien el mensaje. Luna, Elisa, un saludo muy grande, muchísimas gracias. Reinas, Queens, se os ha caído la corona y el ministerio lo tenéis aquí siempre en vuestra casa Place. Muchísimas gracias. Cosas de Pajuelo o Borja Rata, Cosas de Rata nos ha preparado un vídeo para la tarde de hoy. Qué bien huele, qué ganas tenía de coger un librito. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Cuando lo digo en alto, yo tendría que haber sido más alto. Aunque podría haber sido hasta peligroso. Bueno, no te creas que luego los más altos son como los más nobles. Es como que se compensa. Quieto, quieto, quieto. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mí. Lo que me da envidia es lo de Messi, Mbappé y Neymar. Es como, venga, de postre quiero brownie, con helado de Kinder Bueno, todo frito. Quieto, quieto, quieto. Me da envidia. Me da. Hostia, qué tonto eres. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. 34 años tengo, soy más viejo que un bosque. Dicen que es cosa de la actitud, pero en el DNI no pone la actitud, pone 34 años. Quieto, quieto. Me da envidia la vida que tenían mis padres a... Ya no vale. Madre mía, qué temardo. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Por fin estoy leyendo. Muchas gracias, Cosas de Rata, bienvenido. Es que lo de decir rata es una palabra que me llena como la boca. Llámale rata. Rata de la lectura, ¿cómo estáis? Mi Juventud del Papo, ellos son Sergi Jiménez esta tarde, acompañándonos, doctorando en políticas. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Gracias por preguntarnos, sí, nunca verdad. lo suelen hacer, Gracias, así Sergi. que... Nadie nos dice. Nadie nos dice todo el Nadie rato. nos dice. Sí. Bueno, Sergi, pues estamos bien. Ainhoa Villafranca, técnica de proyectos. Ainhoa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, Ainhoa, empiezo por ti. ¿Por qué lees? Qué pregunta tan compleja. ¿Ya? Pues principalmente porque durante muchos años ha sido mi salvación. Ha sido la forma de aislarme un poco del mundo y de poder estar conmigo misma. ¿Cuánto lees, Ainhoa, prox? Pues ahora mismo no es mi época de más lectura y seguramente pues un libro al mes posiblemente. Un libro al mes, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, qué barbaridad digo yo. Ya es muy poco, a lo mejor. Yo que sé, para el que lee... Yo es que, chicos, soy de las que lee poco. Sí, o sea, que te has, soy de estas, me relajo, retratada. Se te ha caído todo el equipo, vamos. No, bueno, pero no buscaba yo... Sergi, vuelvo contigo. Sergi, ¿qué te provoca a ti la lectura? Pues es una estimulación de querer saber más, ¿no? Claro, en mi caso igual es un poco distinto porque... No sé cuántos vienen de ciencias sociales, pero lo que nos pasa a nosotros es que leemos mucho por oficio, digamos, ¿no? Por obligación. Entonces, no tanto obligación, sino oficio, porque en parte es también una decisión. Y entonces no tenemos tiempo, ¿no?, para leer pues, literatura, novelas en general, etc. Entonces tú, por ejemplo, ¿me acompañarías en esto de que no te lees un libro al mes? Voy a épocas. En plan, por ejemplo, el confinamiento lo aproveché mucho, antes que hablabais de esto, pero yo creo que va todo un poco también relacionado con el tiempo libre del que disponemos, ¿no? Y con jornadas laborables interminables, llegas a casa, tienes que poner la lavadora, limpiar, cocinar, claro, etcétera, es imposible. Gracias por describir otra vez la era hipermoderna y el capitalismo en este programa que nunca falta. ¿Qué tipo de lectura te gusta más, Ainhoa? Pues yo principalmente suelo leer narrativa. De vez en cuando me leo algún libro más de filosofía y tal, sobre todo de teoría feminista, me gustan mucho, pero los que más me ayudan a desconectar son los de narrativa, así que suelo tirar por ese ámbito. Una recomendación... Ay, perdón, sí. Dentro de la narrativa, durante mucho tiempo me han gustado mucho los libros con drama, digamos, pero algo que me gustaría poner sobre la mesa es que muchas veces se utilizan en estos libros el suicidio o la violación como detonantes de la trama y a partir de entonces puede ser que incluso le vaya mucho mejor al personaje y durante un tiempo que a nivel de salud mental he estado como más débil, me ha costado leer ese tipo de libros. Entiendo. ¿Dónde buscas recomendaciones, Ainhoa? Pues por mis amistades. O sea, que aquí funciona muy bien el referido, como en el mundo de los abogados. Eso es. ¿Un libro favorito, Sergi? El eclipse de la fraternidad de Antoni Domènech.
Uy, clarísimamente. Santo Cristo, madre mía. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué es tu favorito ese? Pues porque cambió un poco mi corpus ideológico de pensar, básicamente. O el enfoque, más que nada. ¿Y ahora qué eres? No lo sé. Ah, es por eso. Pues de esos tendréis que leer mucho vosotros. Oye, Sergi, Ainhoa, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Breve pero intenso el rollo. Seguid estudiando, seguid leyendo. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Os mandamos muchísimo cariño desde aquí, desde el Plato Place. Gracias. El Plato Place, el Pepe, el Plato Place. La rata. La rata, cosas de rata. Bueno, nosotros siempre hacemos aquí un pequeño cierre final con, bueno, pues eso, con las aportaciones que vosotros os hayan quedado en el tintero, recomendaciones, reivindicaciones también, si os apetece. Pues nada, a insultar, María. Venga, a ver, yo reivindico, no bajo insulto, pero sí que reivindico desde los medios de comunicación, que al final yo creo que siempre es como que se da cobertura a los autores, a las lecturas, cuando, bueno, en el momento del lanzamiento, ¿no? Y es evidente que eso hay que cubrirlo, forma parte de la agenda, hay que cubrirlo, pero yo también soy muy partícipe de, oye, me acabo de leer, a lo mejor no es el último libro de Javier, pero es el penúltimo, y me ha llamado la atención porque puede ser de interés para nuestro público, para Place. Pues ¿por qué no llamar a Javier y decir, oye, pues cuéntame un poco, aunque sea no el último proyecto, ya te digo, pero cuéntame un poco ese, ¿no? Puede interesar al público. Entonces yo reivindico esto, que no siempre nos quedemos vinculados al lanzamiento de un proyecto como tal, sino que existen más meses a lo largo del año y un autor puede publicar un libro en un año y ya está. Bueno, vamos a darle más cabida. Claro, o sea, más cosillas de lectura también a lo largo del año, no ahora solamente por la feria del libro. Eso es. O sea, vaya puñalada que nos has metido aquí dentro de la casa, María, pero bueno. No, o sea, de hecho este programa evidentemente está muy bien y siempre hay presencia, ¿no?, de lectores y de autores, o sea que yo reivindico esto, que siempre estemos presentes, ¿no?, en los medios de comunicación y ahí está. Ahí estamos. Javi, venga. Buah. A quien quieras. Tantas cosas. Claro, tantas cosas que contar. Pues sí, bueno, tantas editoriales que hablar. Bueno, en fin, no. Voy a decir que no le tengan miedo a la lectura, que podamos hablar de clásicos sin tener que leerlos y explicándolo de tú a tú y conectándolo con el presente. No sirve de nada leerte La Celestina o El Quijote si no conecta con estos jóvenes de ese momento. Y hay formas de hacerlo. Yo ahora mismo en el canal lo que más se ve son los vídeos, yo hablando, contando literalmente, pues eso, El Quijote, La Celestina, La Regenta. Para que la gente haga los trabajos de clase de cuarto de la ESO. Ay, Dios ¿seré mío? yo el nuevo Rincón del Vago? Puede ser, pero también, sobre todo, es un camino para que al menos se acerquen a esos clásicos por primera vez y luego cuando se empiecen a leer el libro en clase, pues al menos entiendan de qué va, porque es que algunos, que es un poco complicado encontrar la trama, ya no te digo entender la frase, sino encontrar la trama de qué va. Total. Entonces, ese tipo de ayudas, que yo sé que muchos profesores ya las incorporan y que no lo ven como algo negativo, sino que se apoyan en ellas, en TikTok o en YouTube para eso, que se siga haciendo porque es fundamental. Y luego para las librerías, oye, esto de infantil y juvenil, adulto, vamos a ver. Claro, infantil, perdóname, pero es que infantil... También hay adultos infantilizados. Eso ¿Dónde por está un esa lado, categoría? pero ¿no crees que sería mucho mejor infantil por un lado hasta una edad, 12 años, 11, 12 años, y luego juvenil y adulto junto? O sea, juvenil, adulto, todo junto ahí, porque para eso yo salto, pues eso, de un Patrick Rothfuss a, yo qué sé, a otro libro que no tendría yo que encontrarme a lo mejor en estas nuevas mesas juveniles. Claro, que no quede raro que acercándonos ya a nuestros 50 años a la mesa juvenil. Claro, exacto, pero por un lado por eso, pero por otro que el joven no tenga que apartarse de ese entorno y tener que irse a ese lugar donde hay señores y señoras y acercarse ahí. Y ya como frase para cerrar, que es muy bonita, no recuerdo quién la dijo, pero luego se busca en Google porque para eso está, ¿no? Pero el verbo leer, como el verbo amar, no admite imperativos, así que bueno, que cada uno pues lo encuentre por su cuenta y que no se lo obligue a nadie, porque si no... Solo no dijo se llega. Pérez Reverte. Sí, pero era figurado, porque estaba yo en mi cabeza pensando, claro, se puede decir lee. Se puede decir, pero no le obligas a alguien. Lee. Ah, lee, vale. La rata. Pero no le obligues a nadie. No le obligues a nadie a leer. A decirlo sí, pero no a leer. Vale, bravo, muy bien, Ruescas, qué bonito. Writers, así son ellos. Sí. Así son. That word. Mar. Pues yo la verdad que yo animo a todo el mundo a leer, que te adentres en el mundo de la librería, que veas una librería, que entres, que preguntes, que no pasa nada por preguntar y sobre todo que te des una oportunidad, porque al fin y al cabo si estás haciendo algo nuevo, date tiempo. No, quizá no te guste el primero, pero que no te guste el primero no significa que no haya mucho más, porque hay muchísimo más. Como muy bien ha dicho Luna, hay demasiados libros, puedes acabar obsesionado y contar la casa llena de libros y la verdad que merece muchísimo la pena. Hasta que llega la mudanza.
Ya, eso también es verdad. Pero lo bonito que quedan así, o sea, es que también no estamos hablando del libro como decoración estética, meramente. Es Eso verdad. es también muy atractivo, ¿eh? Menos postureo, pero más leer. Menos postureo y más abrir el Sí, libro. pero la que- portada es bonita, ¿verdad? Ya, es- Hombre, vale. claro. Él también ha dicho portada. Es que yo he dicho antes portada cubierta, me estaban regañando todo el rato. Ay. O carátula, he dicho yo, y eso me han dicho, pero bueno, ¿qué es esto? Claro. Pero es en gallego, cubierta. No, Darío, cuéntanos. Vale, mira, 3 cosas rápidas, ¿vale? Las que tú- las que la gustes. tercera dosis soy yo. Vale, la primera, los libros son para ti, ¿vale? No para vacilar, no para flexear, son para ti, ¿vale? No vaciles, porque entonces eres tonto y pedante, ¿vale? Son para ti, quédatelos. Es un tesoro tuyo, no des por culo. 2, el formato cultural perfecto, damas y caballeros, son los videojuegos, ¿vale? Lo es, ¿vale? Y ya para acabar, escribir, así como dándole al enter en el teclado, no aporta nada. Gracias. Ya está. Amén, amén. Bueno, pues ya está. Aunque sea que te explique en la casa de Bernarda Alba con toda la trama de la FMS, o sea como sea, ábrete un libro y empieza por la página 1 y poquito a poco. Cariño, esto es así. Y como siempre, por supuesto, síguenos por favor en nuestras redes sociales, sigue toda esta maravilla de personas que nos han acompañado en el día de hoy. Y escríbenos porque nosotros, aparte de leer libros, Escríbenos leemos un correos haiku. electrónicos. Normalmente os templates. pedimos que nos digáis cosas, pero hoy un haiku. Un haiku. Hoy gústate. Que un Exacto. haiku es como una poesía que no quieres que rime, pues más o menos, ¿eh? No, te creas claro. que- Frases que del los Tao japoneses Te son muy Ching en listos, ¿verdad? gameplays@rtv.es. Esas siempre, las frases del Tao Te Ching. Sí. No seas montaña, no seas valle, sé una línea recta. Muchísimas gracias. ABBA, ABABCDC, si quieres. ACDC, siempre.